El próximo 28 de julio sabremos el sentido del fallo que va a emitir la juez del caso. ¿Será culpable o será inocente el expresidente Álvaro Uribe sobre la posible manipulación de testigos? Saludamos a esta hora al doctor Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Lombana, buen día. William, un respetuoso saludo a usted y a la amplia audiencia de la FM. ¿Cómo termina el juicio? ¿Qué balance hace usted de lo que ha ocurrido en ese juicio, doctor Lombana? Bueno, creo que es un balance positivo en beneficio de la Administración de Justicia, donde ha quedado clara la inocencia y la transparencia en búsqueda de la verdad de parte del doctor Álvaro Uribe Vélez, de defenderse ante informaciones que le llegaban de distintas cárceles y circunstancias, en el sentido de que había un montaje en su contra para estructurar declaraciones contra Santiago, su hermano, y contra el propio doctor Uribe Vélez. Lo que ha quedado demostrado después de tantos días de intensas audiencias es que el pedirle a la Administración de Justicia que escuche a los testigos, que los verifique, que los controvierta, que se confirme o se descarte lo que esos testigos decían en relación a visitas que recibían y a una venganza que habían estructurado los ex paramilitares extraditados durante el gobierno del expresidente Uribe en el fin de cobrarle esa extradición a futuro, pues él tenía el derecho de defenderse, él tenía el derecho de buscar, verificar esas pruebas, porque nadie tiene el patrimonio absoluto de la verdad, y que quien tenía que constatar y determinar qué era lo que esa información le llegaba por distintas vías al doctor Uribe Vélez era la propia Administración de Justicia, y nadie puede ser condenado por ejercer el derecho constitucional de defenderse, que era lo único que él buscaba, que dijeran la verdad, que se verificara esa información que le llegaban por distintos medios. Abogado Lombana, el expresidente Uribe dijo cuando se dirigió a la juez que él no presionó testigos, que él constató, como usted dice, una información. Legalmente, explíquenos cuál es la diferencia, es decir, cuál es la diferencia clara entre esa delgada línea entre pues estar constatando y acercándose a esos testigos para ver si están haciendo, urdiendo un plan en su contra, o presionándolos, como dice Iván Cepeda. Todo este proceso se origina en una visita que le hace el doctor Álvaro Uribe Vélez a André Felipe Arias, estando detenido en una cárcel en los Estados Unidos. André Felipe Arias le informa a su exministro de Justicia, una persona pues que muchos le tenemos afecto y que consideramos que fue injustamente condenado, pero bueno, esa es otra discusión. André Felipe Arias le informa al doctor Uribe Vélez que hay un montaje, que él se ha enterado allá en las cárceles, que hay un montaje de exparamilitares que fueron extraditados en el gobierno Uribe para vengarse del expresidente Uribe. Cuando esa información le llega, y es un punto muy importante para responder su pregunta, es que Álvaro Uribe no busca al abogado Diego Cadena, es lo contrario. Diego Cadena se le presenta a Álvaro Uribe a través de Mario Uribe, le llega a su casa al expresidente Uribe en la ciudad de afuera, en Río Negro, cerca a Medellín, y le dice: mire, yo soy un abogado, tengo esta información sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y conozco de este montaje que están urdiendo, armando en su contra. En ese momento, el presidente Uribe, ante la manera como se le presenta al abogado Cadena, le dice: hombre, usted, entonces ¿por qué no verifica esas declaraciones? Y es cuando inicia la relación de abogado-investigador Diego Cadena del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En desarrollo de esa tarea, debo decir que Álvaro Uribe Vélez no conoce personalmente a ninguno de los testigos, fuera de que los extraditó. Él extraditó a Arturo Sierra. Él y en su gobierno capturaron al señor Pipintá, que es uno de los testigos más vehementes, con mayor insistencia y con mayor odio, persigue al doctor Uribe Vélez. Pero todos estos son paramilitares que Álvaro Uribe los capturó, que Álvaro Uribe los extraditó. De tal manera que cuando uno busca que constaten, que verifiquen la información que le llegaba, en el sentido de que había una presión o unas visitas,
el doctor Uribe Vélez, esa es la tarea que le encomienda al abogado investigador Diego Cadena, y en ejercicio de esa tarea de buscar esas personas para que fueran llamados por la Corte Suprema de Justicia, es que se presentan los hechos de este proceso. Yo quiero resaltar varias cosas ante la importantísima audiencia de la FM. Sí. Una, las actuaciones que se presentaron en la Corte Suprema no tenían ninguna idoneidad de engañar a nadie. Ustedes entenderán que una carta como la que radicó la esposa del señor Monsalve, diciendo que se retractaba, pero abajo coloca una nota donde dice: esta carta la hago bajo presión de Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena y del señor Pardo, pues eso no tiene ninguna idoneidad para engañar a nadie, mucho menos a unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se solicita que verifiquen si está la firma de tal testigo y que se llame a declarar para que la Corte, los magistrados que son la cabeza de nuestra rama jurisdiccional, con la mayor experiencia, verifiquen si lo que están diciendo esos señores son ciertos. Es decir, a quién le estaban diciendo la verdad o a quién le estaban diciendo mentiras, pues resulta un acto de defensa, un acto totalmente legítimo que no puede ser homologado a un delito. Señor Lombana, hablemos de dos momentos puntuales de este juicio y de este caso que son quizás los más cuestionados para entender, aunque lo hemos visto por supuesto en todas las explicaciones de la defensa estos meses, pero es bueno que usted lo vuelva a responder. El abogado Diego Cadena tuvo una conversación con el expresidente Álvaro Uribe luego de una de las reuniones que tuvo en la cárcel con Juan Guillermo Monsalve y le habló de la posibilidad de ofrecerle un servicio a Juan Guillermo Monsalve para que se revisara su condena ante la JEP. Y el expresidente Álvaro Uribe en esa interceptación le dice: proceda, doctor Diego. Y lo segundo es que el abogado Diego Cadena sí hizo unos pagos a otro de los paramilitares en las cárceles, que es Carlos Enrique Vélez. ¿Eso cómo se explica? ¿Por qué el expresidente le dijo a Cadena que procediera con un recurso de revisión ante la JEP en el caso de Juan Guillermo Monsalve? Bueno, debo decir que esos dos aspectos que usted toca son los puntos nucleares o más trascendentes de todo este juicio. En la acción de revisión, bueno, primero, es Monsalve el que le dice al abogado Diego Cadena un 22 de febrero de 2018 que él quería una rebaja. El señor Monsalve está condenado a 40 años de cárcel por un delito de secuestro extorsivo y quedó probado que él no es ningún paramilitar. Pero esa es otra discusión. Yo me centro en su pregunta, que es muy, muy importante. Cuando le pide, yo quiero ver cómo salgo de acá, yo quiero ver una acción ante la JEP. Tanto Diego Cadena como el abogado Romero, que estaban ahí presentes, el propio abogado Monsalve, le dicen es que lo de la JEP es un imposible. Y es ahí cuando se habla de la acción de revisión. Pero viene un punto trascendente, es que Álvaro Uribe se entera de que hablaron de esa acción de revisión y que esa expresión que hizo el doctor Diego Cadena respecto de una acción de revisión, no ante la JEP, una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, porque a él les quedó claro que él no cabía en la JEP porque él no fue paramilitar. Ese es un punto trascendente. Él se entera mes y medio después, en una conversación telefónica donde Diego Cadena le dice: presidente, yo lo único que estoy hablando es de una acción de revisión, incluso yo lo he consultado. Primero es después del ofrecimiento. En derecho penal, los que nos dedicamos a esta profesión, a esta ciencia, que es una ciencia del derecho, no puede haber responsabilidad penal si yo no he conocido previa o de manera concomitante el hecho. Es decir, Álvaro Uribe se entera de esa situación ex post y el abogado Diego Cadena, de buena fe, le argumenta y dice: presidente, es que además una acción de revisión no tiene nada de mal. El presidente le contesta, entre otras cosas, en un contexto entrando a plena plenaria del Senado, en una llamada telefónica agobiada, le dice: doctor Diego, si usted considera que eso está bien, proceda. Usted es el abogado, usted es la persona en que usted sabe. Claro. Ese es el primer episodio de su pregunta. El segundo, el doctor Álvaro Uribe se entera 10 meses después que al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez se le habían hecho unos pagos. ¿Cuándo se entera?
el 9 de junio del año 2019, 10 meses después de que habían sucedido esos giros, que Diego Cadena le dice que fueron, en ese momento del 2019, es que su pregunta es muy trascendente, ese es el meollo de esta discusión. Él se entera 10 meses después de esos giros, que Diego Cadena 10 meses después le dice, presidente, pero fueron unos pagos humanitarios porque tenía un niño enfermo, tal. Ese conocimiento posterior, ese conocimiento ex post, jamás en el derecho penal lo puede a usted responsabilizar de autoría o de determinación a título de dolo, pues claro. Porque usted cómo va a responder por algo que había sucedido 10 meses antes. Es la explicación y es la defensa y la argumentación que tuvo justamente en ese hecho puntual el abogado del expresidente Álvaro Uribe. Pues doctor Lombana, muchas gracias. Habrá que esperar ya al 28 de... Discúlpeme, William, una última pregunta para el doctor Lombana, porque yo creo que, claro, los detalles son importantes, pero lo que se está preguntando la gente en la calle, el uribista y el no uribista, es si en caso de ser encontrado culpable, el señor Álvaro Uribe el próximo 28 de julio, ¿podría ir a la cárcel o él tiene un fuero especial por su condición de expresidente, doctor Lombana? Bueno, primero ese fuero no existe, no tiene ningún fuero por esa condición, pero la confianza muestra como defensores técnicos del expresidente Álvaro Uribe es que será absuelto. Por supuesto, respetaremos cualquiera que sea la decisión. Yo creo, y debo decirlo ante ustedes, yo creo en la objetividad y en la transparencia de la señora juez 44, lo digo en público y en privado, pero además es mi obligación como abogado, como ciudadano, creer en esa subordinación sobre la jurisdicción que es parte esencial del Estado democrático. Perfecto, está clarísimo. Es el doctor Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe. El 28 sabremos el sentido del fallo. Doctor Lombana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.